fuente en mí, que está brotando, que está fluyendo, Señor, dentro de... Vamos a decirle una vez más, hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí, que está brotando, que está fluyendo, Señor, dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río, es un río de alabanza y de adoración, y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. 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 Pastor, por favor. Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Rogaría por favor que puedan venir un poco para adelante, a este lado tal vez, y puedan conmigo también estudiar la Biblia. Hoy iniciamos un nuevo libro. Bueno, lo hacemos a través de ver el libro de Hebreos. Así que vaya por favor allí con sus Biblias a Hebreos. Allí está Tito, Filemón, Hebreos. Un poquito. Entonces, para que tomemos en cuenta ahora su Biblia. Recuerda que estudiamos Santiago, entonces es el libro anterior a Santiago en nuestra Biblia, según nuestro orden. Entonces pensamos en Hebreos. Hebreos vendría a ser nuestro libro de estudio para este tiempo, así que le sacamos provecho y intentamos edificar nuestra vida, sin duda, porque la palabra de Dios es nuestra máxima expresión de edificación para la vida de un creyente, tiene que ser por medio de ella, y justamente esperamos eso. Permítame orar, encomendar este tiempo en el Señor, y pueda Él iluminarnos, guiarnos para poder estudiar su palabra. Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias a Dios por mis hermanos, sus vidas. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, en sostener, guiar nuestras vidas. Pero también, Señor, gracias por cada uno, Señor, de mis hermanos, el hecho de estar aquí, el apartar su tiempo, Señor. Bendice sus vidas, cada uno, Señor, tal vez con sus luchas, sus dificultades, con sus afanes, Dios, de la vida, pues que puedan, Señor, apartar, Señor, su mente para poder concentrarse en la búsqueda, Señor, de escuchar tu voz y poder, Señor, ser alimentados, ser edificados en este tiempo, en este momento, que será el tiempo del mensaje tuyo, Señor. Dejamos nuestra vida en tus manos, Señor, y que este tiempo, Señor, también te glorifique a ti, Señor, por medio, Señor, de la exposición de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, pensamos en este libro, y como dije, vamos a hacerlo durante este tiempo. Hebreos, para algunos tal vez es nuevo, nunca tal vez lo han considerado en estudiar o leerlo. Son 13 capítulos,
13 capítulos que para el escritor dijo que es un escrito breve. Si esto es breve, entonces vea usted qué es lo que para él era bueno. Hebreos capítulo 13, versículo 22 dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. El escritor considera que este escrito es breve, considera también que es una exhortación, y tal vez aquí tenemos justamente un libro de los más buenos y ricos que hay en las Escrituras, especialmente para nosotros, diríamos, del Nuevo Testamento. Si usted trata de entender la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, especialmente la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, pues el libro recomendado para que usted entienda esos libros es justamente Hebreos. Si usted trata de armonizar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, Hebreos es su libro que usted tiene que estudiar y pasar tiempo allí para poder conocer y armonizar las verdades bíblicas. Si usted nunca entendió de los significados, tanto del tabernáculo, tanto de los sacrificios, si usted nunca entendió el ministerio sacerdotal, el ministerio de los levitas, usted necesita estudiar hebreo, porque hebreo es justamente el que nos da luz, nos clarifica, nos pone en contexto la realidad del mensaje, porque esto, dicen en una porción aquí justamente, esto es una sombra de lo que había de venir. Es decir, esto es la explicación clara de que aquí tenemos justamente la figura clara y la podemos tener con claridad el mensaje del Señor. 8 versículo 5, dice Hebreos 8:5, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Y versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Tenemos un libro que nos va a mostrar las cosas mejores, las cosas por excelencia, y justamente es este libro, Hebreos. Para algunos dirían: ¿por qué Hebreos? Usted, a diferencia tal vez de otras cartas, usted encuentra las cartas donde dice el destinatario, dice quiénes son los que están recibiendo el mensaje. Pero Hebreos no tiene una explicación o una frase o no tiene una alusión específica. Tenemos algunas cosas por allí, pero no tenemos ese detalle específico. Primero, quiero hablar del autor. El autor no dice tampoco, no dice el destinatario, no dice el autor. El autor, usted escucha el versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es directamente al mensaje. No está dando una introducción. En cambio, Pablo, en sus escritos, usted y yo estamos acostumbrados. Filemón, ahí nomás atrasito en su Biblia, Pablo directamente se presenta, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Usted va a Tito, ¿y qué dice? Pablo, siervo de Dios y apóstol del Señor Jesucristo. Usted va un poquito más atrás después de Timoteo y usted encuentra a Tesalonicense. ¿Y cómo comienza Tesalonicense? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia. Directamente el autor y directamente los destinatarios están mencionados. Colosenses capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Los escritos están claramente mencionados, los nombres están mencionados tanto del autor como también de los destinatarios. Cuando va a Pedro, por ejemplo, segunda de Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Directamente está mencionado quién es el autor, y también nos va a hablar de quiénes son los que van a recibir el mensaje. Cuando usted va a Santiago, ahí un poquito adelante de Hebreos, Santiago también dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Tan claro, pero en Hebreos no hay claridad. No hay una cosa bien establecida, no nos dice quién es el autor. Entonces ha surgido a través del tiempo varias posiciones de líderes, de hombres, de padres de la iglesia que han mencionado autores. Y esos autores, voy a mencionarles 4 para que usted tal vez considere solamente como información, pero no como una decisión final, porque no hay puntualmente en la Biblia aquí escrito quién es el autor. Algunos piensan que Pablo. Si es Pablo,
pudiera mencionarse una base bíblica ahí mismo en el libro, es el capítulo 13, versículo 22. ¿Qué dice el capítulo 13, versículo 22? Dice, sabed esto, sabed que en esta libertad nuestra, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. El escritor conoce a Timoteo, les habla de Timoteo y hace referencia a Timoteo como hermano. Entonces le conoce muy de cerca. Es una referencia escrita, es una referencia interna para decirnos, puede ser Pablo entonces. La segunda postura de por qué puede ser Pablo, una explicación diré por qué puede ser Pablo, es justamente por la cantidad de referencias al Antiguo Testamento y uno dice, ¿quién más que Pablo para conocer la ley mejor? Pablo, como se pudiera expresar, y más aún para los que somos tal vez medio fanáticos de Pablo en el concepto de un hombre de Dios, cómo lo usó y cómo es usado por el Señor, decimos, Pablo tiene que ser, porque las frases, porque las menciones, porque el conocimiento, porque la doctrina es de Pablo. Pero no es suficiente, porque no dice el nombre, porque todavía estamos haciendo algunas posturas con algunos rasgos y no con claridad. Contraposición a que Pablo no es el autor, justamente es que Pablo siempre escribió su nombre y acá no lo dice. ¿Por qué también Pablo tal vez no es el autor? Porque hay más de 124 referencias o palabras que nunca Pablo las mencionó en todas sus otras cartas. Es decir, 124 referencias que Pablo, diríamos, es mucho para una sola carta que Pablo no haya usado en anteriores cartas. Es por primera vez aquí en esta carta que solamente el autor las usa. Y entonces eso va contra la referencia de que Pablo es el autor. Básicamente eso. Otros dicen que fue Bernabé, con menos fuerza, pero dicen, por ejemplo, Tertuliano, 240 después de Cristo, decía él, es Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé era levita, y al ser levita era conocedor del sistema del templo, del servicio sacerdotal y todo lo demás sacrificios. Entonces todo lo que expresa el libro de Hebreos, él conocía. Por tanto, tiene que ser Bernabé, uno que también era un seguidor y apóstol, discípulo, no apóstol, discípulo de cierta forma de Pablo. Entonces era conocedor de este tema doctrinal de la ley y la gracia. Y entonces decimos, puede ser Bernabé. Es otra de las posturas. En contraposición a Bernabé, es justamente que Bernabé no tiene ni un escrito en el canon bíblico. Y Bernabé no tiene su nombre aquí mencionado y no tenemos más rasgo y no hay alguien más que respalde, que diga que Bernabé es el autor. Tercer personaje que algunos mencionan. Uno dice, sí, seguro que lo que pasó con este libro es lo que pasó con Deuteronomio. Deuteronomio lo escribió y es palabra de Moisés, pero alguien lo escribió y ordenó el pensamiento en el libro y fue Josué. Entonces lo que pasó acá fue lo mismo. Escribió Pablo, los conceptos son de Pablo, el mensaje de Pablo, pero quien ordenó la idea y el libro y la carta, diríamos aquí, fue otro. En este caso ponen a Lucas, el maestro, el escritor, el que escribió tanto Lucas, que escribió el libro de Hechos. Entonces dicen, pudo ser Lucas el que ordenó todo este libro tan completo teológicamente. Pero también creemos que es una posición, es una postura que no tiene mucho sustento, mucha base. La cuarta posición es que uno dice, tiene entonces que ser Apolos. Apolos. ¿Por qué? Porque Apolos, dice el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 24, es que era varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Y recuerdan ustedes que ese hombre fue enseñado también por Aquila y Priscila, y ese varón entonces enseñó correctamente luego. Era un hombre muy instruido. Para que la Biblia haga referencia como elocuente y como poderoso en las Escrituras, hace referencia de un conocedor de la ley. Entonces, si era conocedor de la ley, tenía todas las bases fundamentales como para escribir una carta como esta. Cualquiera sea, no tiene la suficiente base. Diríamos que mejor está quedarnos con la frase de Orígenes, un padre de la iglesia. Orígenes dijo, pero en cuanto a quién escribió realmente la epístola, solo Dios sabe la verdad de esta cuestión. Ahí la dejamos. Se acabó el debate, ¿no? Dios sabe. Si Dios no quiso que sepamos quién es el autor,
bueno, entonces no es lo más relevante. Y siempre va a ser así. No es lo más relevante de cierta forma quien escribe. Lo más relevante es que es palabra de Dios, que tiene autoridad en el canon bíblico, que es un libro inspirado por el Señor, que tiene todos los elementos que nos ayudan y complementan a la analogía bíblica en el mensaje teológico de toda la Escritura. Por tanto, es palabra del Señor. Lo destinatario. ¿Por qué decimos y por qué se conoce este libro como Hebreos? Más que todo, justamente por las menciones del Antiguo Testamento. Y se conoce entonces a este grupo que es cristiano, pero a la misma vez es judío, conocedor de la ley o es practicante de la ley. Entonces se conocía como los judeocristianos. Y estos judeocristianos entonces están recibiendo un mensaje que le está explicando bajo la base de su conocimiento. Es diferente hablar con personas que tienen la base, que tienen el conocimiento, y aquellos que no lo tienen. Yo sé que para ustedes y para muchos de nosotros nos va a costar hebreo. Les digo de entrada eso. ¿Por qué? Porque ustedes no son judíos. Porque nosotros no somos judíos. Un judío, y es el que está recibiendo el mensaje, es judío, entiende todo. Así que para acelerar un poco y no tener tanta distancia entre los judíos y nosotros, les animaría a estudiar, obviamente, el Antiguo Testamento, la ley, la Torá, la ley, los primeros 5 libros. Y paralelamente puedan entender. Si le dije yo al inicio, si usted tiene conflicto en entender los sacrificios, el tabernáculo, el sacerdocio, usted tiene problema en entender la ley de Dios, la ley allá dada por Moisés, justamente este es su libro que usted debe hacer ahora un estudio. ¿Cómo? No solamente estudiando hebreo, porque para estudiar hebreo usted tiene que ir y estudiar también la ley. Tiene que saber la ley. Y si no sabe la ley, difícilmente entonces va a entender. Yo no sé si a algunos aquí les gusta el cine. Cuando hay una serie de películas o hay una, ¿qué se puede decir? Trilogía se llama una serie de varias películas, y uno quiere contarle una historia, una de las películas finales, y el que no supo la 1, la 2 y la 3, la cuarta o la quinta, entonces está perdido, está tutti, decimos, ¿no? Pero no sabes, y uno dice, no sabes, como los famosos seguidores de los Avengers o qué sé yo, digamos, ¿no? Y están allí, digamos, ¿no? Y quieren contarle la última, pero no sabe la anterior, entonces se perdió de algo. Nos puede pasar así, diríamos, en una ilustración muy actualizada para nosotros. Es decir, nos puede pasar esto con hebreo. Que usted vaya a hebreo y usted diga, ¿y esto cómo se come? Justamente tiene que ir al Antiguo Testamento. Tiene que ir allá y tiene que estudiar. Así que paralelamente le voy a dar la tarea de que usted en casa repase el Antiguo Testamento para entender hebreo. Y para entender el Antiguo Testamento tiene que estudiar hebreo. Así vamos de la mano. Esto es como también estudiar Daniel y Apocalipsis. No puede estudiar usted solo Daniel sin Apocalipsis. Y no puede estudiar Apocalipsis sin Daniel. Tiene que estar allí. Entonces la Biblia se complementa. Es como querer estudiar el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. No se puede. No se puede entender el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Es necesario ese complemento y es necesario así entender la profundidad del mensaje de Dios. Por eso nos dejó la Biblia completa. La revelación completa la tenemos, por tanto deberíamos entonces familiarizarnos e interesarnos. Pero estos eran cristianos y eran antiguos. Veamos algunas cosas. Capítulo 5, versículo 12. Dice allí, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué eran entonces? Eran cristianos y eran antiguos, que ya debían ser maestros y no lo estaban siendo. Una característica que nos dice de los que están recibiendo este mensaje. Capítulo 2, versículo 3. Estos sí conocían al Señor. Capítulo 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ellos habían escuchado la enseñanza, ellos habían recibido, eran verdaderamente salvos. Ellos tuvieron líderes también. Capítulo 13,
versículo 7, maestros, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Habían tenido ya pastores. Entonces no es una iglesia nueva, no son cristianos nuevos. Ya habían tenido la experiencia de tener a varios. No solamente eso, estos también habían sido perseguidos. Esta iglesia ya era perseguida. Capítulo 10, versículo 32. ¿Qué nos dice por allí? 32 al 34. Pero traed a la memoria los días, dice, pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, dice, con vituperios, tribulaciones, fuiste hechos obstáculos, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sí estaban sufriendo, sí sufrían, sí habían padecido. Eran creyentes genuinos que padecían, servían al Señor. Aquí nos dicen también, en esa misma porción, nos dice que estos se compadecían y ayudaban a los que sufrían. Capítulo 6, versículo 10, versículo conocido para nosotros. Porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eran hermanos, eran creyentes genuinos que servían a otros, que velaban por los que sufrían. Eran creyentes, pero eran judíos. Y el asunto de ser judío y ser creyente siempre trajo un conflicto. Gálatas lo expone. Y sería bueno también considerar Gálatas. Ahora, hay 3 libros fundamentales en la doctrina del Nuevo Testamento: Romanos, Gálatas y Hebreo. Romanos, Gálatas y Hebreo. Usted no puede ser conocedor de la doctrina fundamental de la salvación sobre todas las cosas o de la gracia si usted no conoce Romanos, Gálatas y Hebreo. 3 libros de los más profundos, de los más serios en doctrina, de los más agradables y los más lindos en la exposición de la cristología también, porque ahí tenemos la revelación de Cristo. Justamente por eso este libro yo he puesto por título La exaltación de Cristo. Este libro va a ser lo que nos va a mostrar a Cristo y nos va a llevar a exaltarle a Él, porque el libro lo exalta por sí solo. Y ahora veremos justamente los elementos por eso, para darnos ese título. Tercera cosa, motivo. Esta carta tiene un motivo. ¿Cuál fue el versículo que leímos al inicio? Capítulo 13, versículo 22. Os ruego pues, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Es un libro de exhortación o es una carta de exhortación. Por si acaso, si a veces menciono libro o carta, hay un conflicto en eso, porque para algunos es un libro, para algunos es una carta. Más epístola, dicen la mayoría, para evitarse el conflicto de libro o carta. Es una epístola. Y este libro y esta carta tiene la exhortación por propósito o motivo principal. Es decir, ¿para qué se escribió? Exhortar a los hermanos. Y vamos a ver las exhortaciones que luego nos va a decir. También para alentar. Ahora leímos el capítulo 10 hablando de el sufrimiento, el padecimiento, versículo 23, 34, el capítulo 12, versículo 4, y ahí nos menciona cómo sufrían. ¿Y qué es el propósito de la carta? Alentarlos en su sufrimiento. ¿Qué más? Esta carta también nos dice advertencia. Y vamos a considerar ahora las advertencias. Y advierte, porque quiere advertirle de no ir contra la palabra, porque hay que prestar oído a la palabra del Señor. ¿Cómo comienza el escrito? Versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Todo se trata de la voz de Dios. Dios habla. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esa voz de Dios? Y si hemos oído su voz, ¿qué estamos haciendo con su voz? ¿Estamos obedeciendo? Y la exhortación y la advertencia a la misma vez es, cuidado que olvidéis la palabra, que os hagáis tardos para oír, que seáis rebelde y que no obedezcáis a la palabra.
es una advertencia, es una exhortación. Ese es el propósito de la carta. ¿Cuándo fue escrito? Aproximadamente, y para la mayoría llegamos a un acuerdo del año 68 después de Cristo. 2 años tal vez antes del año 70. Recuerdan que en el año 70 el emperador Tito mandó la destrucción del templo de Jerusalén. Y si se destruyó ese templo, aquí en la carta nos dice, en este libro nos dice que todavía hay sacrificio, todavía hay sacerdote, todavía hay levitas. Entonces no ha pasado ese evento. Y si no ha pasado ese evento, tiene que ser antes de ese evento. Y si no ha pasado ese evento, entonces tenemos todo esto más claro. Por otro lado, Pablo y Pedro murieron justamente en el año 67 al 69. Y si se hace referencia a Timoteo, discípulo de Pablo, tal vez está hablando en libertad. Justamente dicen la mayoría de los historiadores que cuando murió Pablo, justamente se le liberó a Timoteo. O si fue al revés en el caso de Pedro, igual. Y es necesario entender que entonces el contexto nos muestra a una iglesia perseguida. ¿Y cuándo fue una de las persecuciones? Justamente antes del año 70. Entonces estamos hablando de un evento cercano al año 70 y lo más cercano vendría a ser como el año 67, 68, que es el tiempo que fue escrita esta carta. Entonces tenemos primer dato de esta carta. Luego, otro de los datos que vamos a comprender de toda esta carta, porque hoy será solamente la introducción, es comprender palabras principales o énfasis que tenemos aquí para el título, que yo le dije, exaltación de Cristo. Uno es palabras que usted y yo conocemos. Por ejemplo, versículo 4 del capítulo 1 dice, hecho tanto superior. Y tenemos allí otras palabras que nos va a hablar de mejor, y luego nos va a hablar de superior, luego de mejor, luego de mayor. Entonces hay una cosa, quiero que apunte ahí, que usted tendrá durante toda la carta aproximadamente 13 veces el uso de la palabra mejor. Mejor y mejor. A veces usada como mejor, a veces como superior y a veces como mayor. Pero es la misma palabra con diferentes traducciones. Por ejemplo, le dije el versículo 4, por ejemplo, capítulo 7, versículo 19, por ejemplo, capítulo 7, versículo 7, está la palabra mayor, mejor o superior. ¿Por qué? Porque está hablando de la superioridad de Cristo, de la exaltación de Cristo. Y ahora les voy a explicar eso. Pero también la carta tiene otra palabra, la palabra perfecto. La palabra perfecto tiene que ver con la posición en Cristo del Hijo de Dios, del salvo, del creyente. 14 veces se menciona en toda la carta la palabra perfecto. Y la palabra perfecto tiene que ver con un contraste entre la ley y la gracia. Y justamente la ley era imperfecta, la gracia perfecta. Los sacrificios del Antiguo Testamento no eran perfectos, el sacrificio de Cristo perfecto. El tabernáculo no era perfecto, Cristo era perfecto. El sacerdocio no era perfecto, Cristo es perfecto. El ministerio de los profetas no era perfecto, el de Cristo es perfecto. Entonces muestra un contraste, porque está elevando el ministerio de Cristo como mejor, 2, como perfecto y 3, como eterno. Entonces nos va a meter a una palabra, la palabra eterno. Y habla de que su trono y sacerdocio es para siempre. No siempre usa la palabra eterno, pero también usa la palabra para siempre, que tiene la misma connotación. Porque ¿qué es eterno? Por siempre y siempre, dicen los de Obanza, ¿no? Su significado, que permanece para siempre, que tiene que ver con que es eterno, con que no tiene fin. Y justamente la obra de Cristo es para siempre. Un sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Es eterno. Y eso es Cristo. Y esta carta nos dice eso. Don Warren Wiersbe dice de esta forma. Al considerar el uso de estas 3 importantes palabras, se puede ver que Jesucristo y la vida cristiana que nos da son mucho mejores que todo. Porque estas bendiciones son eternas y nos dan una posición perfecta ante Dios. En una frase haciendo alusión a que esto es mejor, a que las bendiciones son eternas y que la posición que tenemos en Cristo es perfecta.
Y es justamente lo que este libro nos va a enseñar. Debemos considerar entonces que este libro tiene mucha riqueza, mucha enseñanza para nosotros que podemos y debemos justamente sacarle provecho para edificación de nuestras vidas. El otro detalle que quiero puntualizar: exhortación. Exhortación. Atender a la palabra de Dios. Dijimos que justamente comienza diciendo Dios habiendo hablado. Y si Dios habla, ¿qué hemos hecho con esa enseñanza? Y nos va a advertir, nos va a exhortar, nos va a animar a no, ¿qué cosa hacer? Vamos a apuntar cinco exhortaciones, 5 advertencias. Si tienen Biblia a mano, véanla ahí conmigo y voy a mencionársela como un pequeño bosquejo del libro será esto. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Para los que tomen apunte y los que les gusta el bosquejo, pues entonces van a apuntar con la letra D todas las exhortaciones. La letra D, la primera D es deslizarse de la palabra. Deslizarse de las palabras. Es decir, tiene que ver con apartarse o poder también tomar otra brecha, otro camino que no es el correcto. Tiene que ver con caerse también de la verdadera y sana interpretación de las Escrituras. Deslizarse. Número 2. Capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Mirad, versículo 12, como que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y dice el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La segunda palabra, la segunda exhortación es dudar de la palabra. La primera es deslizarse de la palabra. La segunda es dudar de la palabra, que habla de endurecer su corazón. La primera es deslizarse. Eso más tiene que ver con un desánimo. Cuando el estado es un desánimo, puede pasar a una dureza de corazón. La tercera, siguiendo el orden, capítulo 5, versículo 11. Capítulo 5, versículo 11, más conocido por muchos tal vez. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pues debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál es la exhortación? Con D, desoír o no oír, ¿no? Desoír. Deslizarse de la palabra, dudar de la palabra, desoír la palabra. Que la idea de desoír es convertirse en perezoso o tener una pesadez y ya no quiero de la palabra. No me interesa la palabra, me duermo con la palabra. Ya no me edifica la palabra. Ya no me motiva la palabra, ya no tiene valor la palabra para mí, por tanto, me da pereza estudiar la palabra. Viene de un estado de desánimo a un estado de dureza, a un estado de pesadez. La cuarta exhortación o advertencia. Capítulo 10, versículo 26. Capítulo 10, 26, Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y saltemos un poquito. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual
fue sacrificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Y exhorta el versículo 31, horrenda cosa es caer en mano de un Dios vivo. ¿Qué es la exhortación? Despreciar la palabra. Deslizarse de la palabra, dudar de la palabra, desoír la palabra, despreciar la palabra. Un estado de obstinación, un estado de rebeldía ya. Podemos pasar por eso. Y al finalizar va a exhortar con la última referencia, sería el capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, que no sea que alguno dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe, y que por ellas muchos se hay desanimado. Y viene el ejemplo de Esaú, desafiar, la última exhortación, desafiar la palabra, porque viene hasta el final, por ejemplo, el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. ¿Cuál es el estado de las personas en esta advertencia? Ya rechazan, rehúsan y desafían la palabra. Cuidado con eso. Dice que desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. 5 exhortaciones en toda la carta. Deslizarse, todo comienza sutilmente. Creyentes que sutilmente van dejando la palabra, dudar, comienzan entonces a poner en tela de juicio el valor de la palabra en su vida y en el cristianismo o en la iglesia. Desoír, ya no prestan atención, les es pesada la palabra, no les motiva, no les desafía, les aburre y les cansa la palabra. 4, desprecian ya, el estado de desprecio ya es rebeldía. Ya están obstinados con su vida de pecado y por último se convierten en desafiantes. Van a ir contra la palabra y puede pasar. Y eso exhorta toda la carta del libro de Hebreo. Cuidado con lo que está pasando en ustedes. Porque Hebreo también tiene que ver con lo que hoy pasa mucho. Los judaizantes. Los judaizantes otra vez hoy están haciendo mucho eco. Y apareció siempre de generación en generación, ha aparecido otra vez el movimiento judaizante, donde se quiere volver otra vez a la ley, se quiere volver a la práctica de la ley. Le pasó a Pablo con Pedro en Gálatas, y por eso está bueno leerse Gálatas para también comprender y tener una amplitud justamente con Hebreo. Y acá en Hebreos también le está pasando a esta comunidad de judíos cristianos que están diciendo, ¿y qué es nuestras prácticas? Por eso algunos decían que tal vez los destinatarios también de Hebreos eran los sacerdotes que se convirtieron. Porque recuerdan ustedes que en el libro de Hechos, por ejemplo, el capítulo 6, versículo 7, dice que muchos sacerdotes se convirtieron. Entonces, ¿qué hacían estos rabinos, estos sacerdotes, estos levitas que conocían la ley, que practicaban la ley, que vivían también con servicio sacerdotal o levítico, o que eran también maestros de la ley? ¿Qué hacían con la ley? Y hay a veces 2 tendencias comunes que hay en el cristianismo. Una tendencia, mucho tal vez nos pasa a nosotros tal vez más que lo otro, y es que menospreciamos la ley. Y decimos la ley no vale, la ley no sirve, estamos bajo la gracia y no queremos nada de la ley. Los mandamientos ya no son para Israel, no son para nosotros, no sirven. Nosotros estamos con la gracia y somos del Nuevo Testamento, no somos del Nuevo Pacto, no somos del Antiguo Pacto y menospreciamos el Antiguo Testamento. Terrible error, porque la ley, porque los mandamientos, porque la palabra, porque la Escritura está ahí para nuestra enseñanza. Está ahí para completar. Justamente la revelación completa la tenemos por medio del Antiguo y Nuevo Testamento. No podemos menospreciar el Antiguo Testamento. Es un terrible error que podemos cometer. Pero una cosa es eso. ¿Y el otro error qué es? El otro error es vivimos como si fuésemos judíos.
Vivimos como si fuésemos el pueblo de Israel, practicando las prácticas, las tradiciones, los rituales, los servicios religiosos de Israel bajo la ley y ya no bajo la gracia. Y hoy hay iglesias aquí todavía. Hay movimientos en redes sociales, hay movimientos en iglesias en nuestra ciudad misma y en el mundo entero que son judíos cristianos, que son judaizantes, que están queriendo entonces volver a eso, volver a la práctica de la ley como si fuesen judíos. Y qué más desatinado y qué terrible más para nosotros, porque nosotros no somos judíos. ¿Hay algún judío aquí presente? No por ser bayuno van a creerse judíos de uno. ¿Ah? No. Además, si usted es judío y usted creyó en Jesucristo, usted es de la iglesia. ¿Ah? Entonces, es mucho mayor y mejor lo que tenemos hoy. Y es justamente lo que Hebreo va a decir, ¿no? Yo hice aquí un apunte para nosotros con este libro, creo que también. La mayoría se puede concebir de que los creyentes que están recibiendo este mensaje son segunda generación de cristianos, como Deuteronomio. Es decir, segunda generación del pueblo de Israel también era Deuteronomio, estaban recibiendo la ley. Y acá son segunda generación de cristianos. ¿Y qué pasa cuando pasan los años en una iglesia? ¿Qué pasa cuando nos pasan los años y viene ya nueva camada, diríamos, de creyentes? Ya no somos los fundadores, ya no somos los primeros creyentes, ya no somos los niños que iniciamos, ya no somos los mayores que iniciamos y fuimos parte de la iglesia. Somos la segunda generación de creyentes. Estos son. Y la tendencia es que la segunda generación no conoce la historia de la palabra y vive bajo tradición y no bajo fundamento de la Escritura. Y eso es un problema. Lo que puede pasar es que ignoren verdades absolutas de la Escritura porque no fueron instruidos en esa verdad y ahora vivan con vacíos doctrinales. Y si viven con vacíos doctrinales, van a tener errores y van a ser llevados por algún viento de doctrina porque vendrán falsos maestros. Y justamente el capítulo 12 y capítulo 13 exhorta que vendrán los falsos y seducirán también, al igual que la exhortación de Pablo y de Pedro, el escritor a los hebreos también dice, van a seducirles también los falsos maestros. Entonces yo apunté 4 cosas. Cada generación necesita revisar su credo. Cada generación necesita revisar lo que cree. Cada generación. No podemos vivir bajo así creímos, así nos enseñaron, así siempre fue. Tradición. Cada generación debe revisar su credo a la luz de las Escrituras. Segunda cosa, cada generación necesita oír nuevamente la enseñanza una vez enseñada al inicio o al principio de una iglesia o una congregación. No, ya enseñamos eso hace años. Pero ¿no necesitamos otra vez una repetición de lo mismo? Porque tal vez nos estamos olvidando de algo. Tal vez no estamos considerando una verdad. Y entonces cada generación necesita oír nuevamente el mensaje del Evangelio, el mensaje de la gracia, el mensaje de Cristo, porque es cristología en este caso. Tercero, cada generación necesita reaprender, que eso es terrible. Que eso es complicado. ¿Por qué? La mayoría de nosotros aprendimos algo y decimos, eso es. Y ya no queremos cambiarlo. Y no estoy diciendo que algo estuvo mal. Yo estoy diciendo que si vamos a las Escrituras, puede que algo aprendimos mal. Puede que algo no está bien aprendido por nosotros. O puede que algo no entendimos bien. Y es necesario reaprender. Y reaprender, el tener la capacidad de decir, a ver, enséñame Dios, Dios muéstrame, y si algo está equivocado, lo aprendo. Es necesario aprender. Y qué terrible para un judío eso, ¿no? Porque un judío sabía, no era ignorante, era conocedor de la ley.
y para que ahora le vengan a enseñar el valor, el significado, la interpretación correcta de la ley, el espíritu correcto de la ley, eso le daba entonces un asunto de decir, pero a mí así me enseñaron, pero así me dijeron, pero así siempre me enseñaron nuestros rabinos, el sacerdote nos enseñó siempre así, pero ¿qué dice la ley? Entonces cada generación necesita pensar no solo en los líderes y la enseñanza de los líderes, sino justamente en el valor de la enseñanza bíblica. ¿Qué dice la Biblia? Necesitamos preguntarnos siempre. Por tanto, lo último también que yo apuntaba aquí es que cada generación necesita despojarse de esta ciudadanía para agarrarse de la ciudadanía celestial. Capítulo 2 exhorta a eso. Saber que no pertenecemos a este mundo, que estamos de paso en este mundo. Desde el capítulo 11 y capítulo 12, este libro nos va a decir justamente que los héroes de la fe justamente estaban pensando que ellos eran ciudadanos celestiales, no terrenales. Y lo tenían bien en claro. La iglesia y cada generación de creyentes necesita saber que no somos de este mundo, que de aquí somos peregrinos y advenedizos, que aquí estamos de paso. Por ejemplo, un ejemplo de esto que le apunto al final, capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando estos que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No eran de este mundo. Sabían. Y cada generación de creyentes necesita saber eso. Ustedes no son de aquí. Yo no soy de aquí. Soy del cielo. Soy ciudadano celestial. Por tanto, compórtese a esa altura. Viva a esa altura. Y ese va a ser el desafío también. Ahora, la última cosa que quiero apuntar en esta noche, en esta introducción, van a ser 10. Y tal vez los que tienen apuntes, están llevando apuntes, hay tiempo todavía. Le doy cada una. No vamos a describirla, obviamente, solo apuntarle. ¿Por qué el libro es exaltación de Cristo? Porque este libro nos pone a Cristo como superior a todo, justamente por 10 razones. El libro desde el inicio hasta el final nos pone a Cristo como superior a todo. Lo exalta a Cristo. Número 1, Cristo es mayor y mejor que los profetas. Capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El que constituyó los cielos, el universo. Él es el resplandor, la imagen misma, la gloria de Dios, el que sustenta y que tiene el poder de su palabra. Él es el Señor. Por tanto, Cristo es mayor, y quédense con estas palabras, mayor y superior a los profetas. Número 2, Cristo es mayor y superior a los ángeles. Capítulo 1, versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? No, a nadie. Solo hay un hijo unigénito, es Jesucristo. Mayor que los ángeles, superior a los ángeles. Por eso este libro exalta a Cristo. Por encima de los profetas, número 1. Por encima de los ángeles, número 2. Número 3, por encima de Moisés. Capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, dice, con toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Cristo es mayor que Moisés. Cristo es más estimado y debe ser más estimado que Moisés. Vamos apuntando. Cristo es mayor y mejor que los profetas. Cristo es mayor y mejor que los ángeles. Cristo es mayor y mejor que Moisés. Número 4. Cristo es mayor y mejor que el sacerdocio de Aarón, o que Aarón mismo. Capítulo 5, versículo 4.
Capítulo 8, versículo 1. Y estos versículos nos van a exponer que el sacerdocio de Aarón es inferior y que el sacerdocio de Cristo superior. Por eso Él es mejor, Él es mayor. Número 5, Cristo es mayor y mejor que el sacerdocio de Melquisedec. Capítulo 5, versículo 5, capítulo 6, capítulo 7. Cristo es mayor que el sacerdocio más antiguo que hizo de la tierra. ¿Cuál es ese sacerdocio? El sacerdocio del tiempo de Abraham. El tiempo de Abraham tiene un sacerdote llamado Melquisedec y Cristo es mayor que ese todavía. Número 6. Cristo es mayor y mejor que el sacrificio, que el santuario, que el santuario. Capítulo 8. Nos expone todo lo que era el sacrificio, el lugar santísimo, el lugar santo, el tabernáculo y el templo en el futuro. Y dice que Cristo es mejor que este santuario. Él personifica el santuario. Número 7, Él es mayor y mejor que el antiguo pacto, porque en Él tenemos nuevo pacto. Capítulo 7, versículo 22, capítulo 8 y capítulo 9. Tenemos en Cristo un nuevo pacto, por tanto, un mejor y mayor pacto que el antiguo pacto. Cristo es mayor. Número 8, Cristo es mayor y mejor que el sacrificio. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían hacer lo que hizo Cristo. Por eso Cristo, una sola vez y para siempre, hizo el sacrificio. No hay más sacrificio. No va a morir cada vez más Cristo. Murió una sola vez para expiación de los pecados. Y su sacrificio es perfecto. Y su sacrificio es mejor y es superior. Número 9. Cristo es la mayor y la mejor esperanza. La mayor y mejor esperanza la tenemos en Cristo, capítulo 10. Por eso podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios y encontrar el oportuno socorro. Porque en Él tenemos seguridad, porque en Él tenemos esperanza. Y por último, Cristo es mayor y mejor que cualquier héroe, que cualquier hombre. La lista es grande del capítulo 11, de Abraham, de Moisés, de las mujeres de Dios, de los hombres de Dios que pasaron la historia como grandes hombres. Pero dice al final, Cristo es mayor, Cristo es mejor. Cristo es el mayor héroe que tenemos nosotros. Por tanto, hoy les resumo 10 de los grandes hombres y los grandes eventos y las grandes circunstancias que tenemos en la historia del Antiguo Testamento nos dice, Cristo está por encima de todos ellos. Por eso es la exaltación de Cristo este libro. Así que, amados hermanos, espero desafiarles en el Señor en esta noche a degustar la palabra de Dios, a hallarle sabor al contenido bíblico, a poder interesarnos en poder edificar nuestra vida y venir cada día aquí con la firme intención de servir, de poner mi vida en servicio a la causa de Dios, pero por medio de una edificación. Quiero servir al Señor. No se puede servir al Señor si no tenés una vida que está conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Y para cimentar tu vida necesitas la palabra del Señor. Así que te animo en el Señor a que tú y yo podamos venir cada jueves, estudiar su palabra, alimentarnos con esta carta y será lindo y maravilloso saber qué Dios ha hablado. Dios habló por los profetas, pero en este tiempo habló por su Hijo, por Jesucristo. Y en Él, con autoridad y palabra de Dios, pues tendremos el mensaje de Dios para nosotros. Exaltar a Cristo es lo mejor. Porque si nosotros como creyentes no conocemos a Cristo y no le exaltamos, entonces, ¿a quién adoramos? ¿A quién servimos? ¿A quién exaltamos? Debemos exaltar el único nombre, a Cristo el Señor. Justamente, no solamente por los cánticos y alabanzas que deben ser cristocéntricos, que deben tener un mensaje en Cristo el Señor, porque Él es nuestra propiciación, porque Él es nuestro sacrificio, porque Él es nuestro sacerdote. Y tenemos esa explicación en este libro, pues de entonces les animo a conocer eso. Diríamos que este libro también es uno de los libros más claros en cristología, porque aquí responderemos que Cristo es Dios. Aquí responderemos que Cristo es el sustituto que tomó nuestro lugar,
que Cristo es el mediador de un mejor pacto, que Cristo es el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la explicación está aquí. Y dejemos de pensar y seguir cualquier cosa que tal vez no nos viene a edificar. Yo compartía hoy en el Facebook una defensa de lo que se está poniendo viral, ¿no? ¿Cómo se ponen cosas virales en el Facebook, no? Ahí alguien hizo viral de que los judíos habían reconocido a un rabino como el Mesías. Y se hizo famoso, ¿no? Todo el mundo compartió eso con miedo, ¿no? Uno que era una noticia falsa. Nada real. Todo era falso. Pero ¿cómo llegó el pánico, no? Cristo ya vino. Cristo ya vino. No necesitamos esperar a otro Mesías. Cristo ya vino. Él hizo un mejor pacto. Por tanto, bajo ese pacto debemos vivir. Cristo elevó los sacrificios, los rituales a un mejor nivel en la gracia. Estamos en la gracia, no en la ley. Debemos realmente comprender el mensaje entonces doctrinal de Cristo, de la soteriología, de la gracia, para poder vivir vidas que glorifiquen su nombre siempre. Amén. Señor, gracias por esta introducción, por este inicio, Señor, este estudio de Hebreos, Señor. Danos sabiduría, ilumina nuestro entendimiento para poder sacar provecho, edificación, bendición, Señor, a nuestra vida, claridad, Señor, también. Y también, Señor, obviamente, argumentos, bases, Señor, para presentar defensa de la fe, presentar defensa, Señor, de la cristología, de la soteriología, Señor, de la gracia. Padre Santo, edifica nuestra iglesia por medio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, pastor, por la enseñanza. Vamos a rogarle que por favor se pongan en pie. Vamos a estirarnos un poquito, así más fácil que usted pueda meter la mano al bolsillo. También ahí nuestros hermanos diáconos ya están empezando a repartir los sobrecitos. Si alguien desea, por favor, simplemente tienen que levantar la mano y ahí nuestros hermanos le van a otorgar para que usted pueda dar su diezmo. Y también vamos a recoger la ofrenda en esta noche. ¿Alguien desea, por favor? Muy bien, si no hay ni una persona más, agachamos la cabecita y oramos, por favor. Dios amado, gracias una vez más por esta noche, por habernos permitido reunirnos aquí en tu iglesia. Gracias, mi Dios, por cada hermano y hermana, mi Dios, en esta noche. Te queremos rogar por las personas quienes están ofrendando y también por las que no tienen, para que tú puedas suplir todas sus necesidades. Y gracias, mi Dios, por cada prueba. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a cantar lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios vida eterna. Es vida eterna, es vida eterna, es vida eterna en Cristo Jesús. Es vida eterna, es vida eterna, es vida eterna. Una vez más dice así. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es vida eterna, es vida eterna, es vida eterna en Cristo Jesús. Es vida eterna, es vida eterna, es vida eterna en Cristo Jesús. Muchas gracias por tomar su asiento, pastor, una vez más, por favor. Gracias, hermanos, por esta noche. Bueno, recordarles y animarles a estar en nuestros servicios del fin de semana, tanto el día
sábado como el día domingo. Los servicios normales estarán en sus horarios que ya están establecidos, tanto del sábado 7:30, el día domingo 8, 10 y entonces también las 7 de la noche del día domingo. No olvidemos que este domingo tenemos la presentación de niños. En el segundo turno será en el culto de las 10. Así que por favor tomar en cuenta eso para los padres principalmente. También no olvidar que tenemos una conferencia para caballeros 23, 24 de este mes. Así que de esta semana la siguiente será. Así que le animamos a poder orar, a poder pensar, poder apartar su tiempo para ese tiempo. No tiene que registrarse ni inscribirse, es cierto. Algunos me han dicho, pastor, tengo que inscribirme. Y bueno, no, todo solamente es libre para todos y vamos a tener, como dije, visitas de algunas iglesias de nuestras avanzadas y esperamos tener un buen tiempo entonces esos días aquí en nuestra iglesia. No olvidar también orar por aquellos hermanos que tienen necesidades, que pasan también aflicciones en salud también. No olvidar al hermano Óscar Justiniano, es importante que podamos hacerlo. No nos olvidemos también con la hermana, por algunos hermanos. Tal vez yo puedo mencionar nombres, pero tal vez no siempre es correcto mencionar los nombres porque algunos también ven conveniente también no hacerlo. Pero tal vez algunos sí sabemos de casos de personas, de hermanos en necesidades, en situaciones difíciles. Y justamente también por eso nos reunimos el día jueves, para compartir peticiones, para poder compartir con hermanos que están aquí con nosotros entonces las necesidades. Y también los hermanos que nos siguen por las redes sociales, pues también que puedan orar y puedan también unirse en oración y eso podamos hacerlo de manera tal vez más privada del asunto de las peticiones. Agradezco también al Ministerio de Oración que viene los días martes y ora. Hay un buen grupo de hermanos que viene y lo hace cada martes y es un buen tiempo también. Usted puede también ahí venir y apoyar o compartir sus peticiones y ellos también estarán apoyándole a todos ustedes. No nos olvidemos, hermanos, también que ahí hay ministerio con niños, las horitas feliz o ANSA y todos aquellos ministerios están teniendo, hermanos, sus turnos, sus horarios. Apoyemos a estos hermanos, que sea de bendición para ellos y también no olvidar que podemos también nosotros de una u otra forma ser parte de esos ministerios, no solamente orando, también apoyándole y que Dios pueda bendecir también esos ministerios infantiles en nuestra iglesia. Gracias, hermanos, por esta noche. Aprovechamos este tiempo. Nos ponemos en oración. Mañana los diáconos y sus esposas, con todos los líderes de la iglesia, tenemos una reunión. Por favor, no olvidar eso también. Recuerdo también ahora en este momento. Y hermano, Dios le bendiga, hermano. Por favor, aproveche el tiempo para orar, acercarse a alguien y compartir acerca de sus necesidades, peticiones, opciones de gracia. Bendiciones, hermano. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel
merecedor. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro esconde.